Ingenieros, muy buenas tardes. Bien, la sesión del día de hoy tiene como objetivo compartir con ustedes algunos procesos, como son, por ejemplo, el manejo de las tablas para consulta. En este caso podemos trabajar entonces materiales de fabricantes, como son tuberías de asbesto cemento, polietileno de alta densidad, acero, y en los cuales nosotros podemos extraer alguna de la información correspondiente a los diámetros comerciales, su relación con los espesores, las presiones de trabajo en las diferentes unidades en las que estos se presentan. Para ello, voy a compartir con ustedes un procedimiento, considero yo tal vez que alguna de las tablas más estructuradas, como podría ser la de acero, que es la que tenemos visible en este momento, y como ustedes podrán observar, es el manual de tubacero, en la cual se nos indica en la margen izquierda cuál es el diámetro exterior que tiene la tubería, este expresado en milímetros, así como en pulgadas. Los diámetros comerciales se indican tanto en pulgadas como en milímetros por la usanza en la práctica, y observamos que tenemos tuberías de 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10, 12, que no son enteras, sino que tienen fracción. Por ejemplo, la de 6 es considerada de 6/5 octavos, la de 8, 8/5 octavos, la de 10 sería 10 3/4, así como la de 12. A partir de la de 14, todas ellas ya van con valores enteros y en evolución de 2 en 2, 14, 16, 18, 20, de la de 20 pasa a 24, 30, 34, 36, 42, 48 es la máxima, al menos de la que se tiene información correspondiente a esta versión del manual. En ese caso, aunado con la información del diámetro exterior, podemos observar también, vamos a inmovilizar la cabecera para poder ver cómo evoluciona con respecto a cada uno de los diámetros, que cada una de estas tuberías, a diferencia de los demás materiales, aquí tenemos valores de espesores diferentes. Estos espesores, tanto expresados en milímetros como en pulgadas, tendrán pesos por tramos de tubo, o en el caso que tenemos están indicados kilogramos por metro lineal, ¿sí? Que implica también una variación en el caso de las presiones de trabajo. En las presiones de trabajo tenemos diferentes cédulas de fabricación, como es la ASTM, la API 5L, en clase A120 y A53B, correspondiente a la ASTM, y en la API 5L en clases B, X42, X46, X52, X56, 60, 65 y 70. Para cada una de ellas, la presión de trabajo está indicada en kilogramo por centímetro cuadrado o PSI. Pounds square inch, me parece que es la traducción, que correspondería a una unidad inglesa, libra sobre pulgada cuadrada. El PSI es libra sobre pulgada cuadrada y su correspondiente valor asociado con el espesor de la tubería. Veíamos, por ejemplo, que en el caso del kilogramo por centímetro cuadrado, para expresar esta en metros columna de agua, el factor de conversión es de 10.
lo que quiere decir que una tubería de 6 pulgadas con espesor de pared de 436, que es el más pequeño en milímetros, tiene una capacidad de presión interna de 650 metros columna de agua en la cédula ASTM clase A120. Cuando utilizamos o cuando diseñamos acueductos para agua, se recomienda trabajar con la ASTM A53B, la que tendría una mayor presión de trabajo, es de 770 metros columna de agua para el espesor de pared más pequeño. Si ustedes observan, entre estas dos, en la ACTM y la A50 API5L, estas dos que están en la colindancia, los valores de presión de trabajo son exactamente los mismos, aunque esta podríamos decir por el contenido de carbono, estas podrían ser, no sé, me parecen más económicas, mientras que estas las usamos para algunas cuestiones de orden estructural, ¿no? Bien, vamos a considerar que todo este tipo de información que está disponible en el manual del fabricante, en determinado momento nosotros necesitamos sintetizarla para una consulta rápida. Para esto he transferido a la parte izquierda de nuestra tabla una especie de resumen correspondiente a la información que tenemos, porque una consulta sobre esta tabla en estas condiciones sería algo complicado. Es importante que ustedes entiendan que como ingenieros debemos de tener la capacidad para sintetizar, para hacer más abstracta nuestra información y no manejar tal vez estructuras muy complejas. En ese sentido, bueno, el resumen sería, obviamente, partimos del diámetro nominal o comercial. Nominal, entiéndalo como de denominación, de identificación comercial, que puede ser expresado en pulgadas o en milímetros. Yo necesito vaciar esa información en esta zona, en esta tabla, complementar con una consulta aprovechando las diferentes funciones que se tienen en Excel, para lo cual iniciaríamos de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a empezar llenando la primera columna, que es la información correspondiente a el diámetro nominal en pulgadas. Tenemos esa parte contenida acá. Digamos que es la columna B y la evolución en las columnas, en las filas, perdón, que estoy seleccionando, manteniendo presionado el botón izquierdo. Voy a darle, una vez que seleccioné todos, copiar. Me voy a la parte superior. Trabajar acá. Le doy botón izquierdo para que se despliegue estas opciones de menú. Pegar. ¿Ah? Una vez que he pegado la información, ahora le voy a dar que me respete la situación del formato. Está respetando que tienen una orientación vertical, ascendente. Me voy a inicio. Aquí en este icono, en la orientación, le voy a dar en ese sentido que la orientación sea ajustada al valor que yo digo que sea de 0 grados, cuando queda horizontal en este recuadro. Le doy a aceptar y han quedado orientados normal, ¿sí? Pero están separados por renglones y están combinados.
Voy a quitar esta combinación de celdas. Todos se ajustan a la parte superior. Y ahora le doy datos y le doy ordenar. ¿Sí? Ha hecho un ordenamiento. Le voy a quitar el formato, inicio, sin relleno, que no estén en negritas. Y aquí en este icono le voy a poner sin bordes. Me interesa única y exclusivamente la información. ¿Ok? Le doy cortar. Le voy a dar copiar para mantener el formato que dejé acá. Botón derecho y le voy a dar pega. Tengo ya la información correspondiente al diámetro nominal. Lo primero. Este diámetro nominal tenemos en este caso que el diámetro de 5 octavos tiene un valor de 168.3 milímetros. 168.3 milímetros. Bien, veamos. Ese valor, por los detalles o conocimiento que se tiene de la tabla, si nosotros multiplicamos el diámetro en pulgadas por 25.4, que es su equivalente, una pulgada tiene 2.54 centímetros, equivalente a 25.4 milímetros. Veamos, en este caso, vamos a poner que todos estos, el formato, botón derecho, formato, número, le voy a decir que me indique el número con 2 decimales. ¿Sí? Y con separación de comas. Aceptar. Veamos si corresponde. Una tubería de 6 pulgadas, 5 octavos, tiene en milímetros 168.3, que es lo mismo que nos indica aquí el fabricante. El siguiente, que es de 8 5 octavos, tiene 219. Veamos si corremos la fórmula. Copiar. Voy a desplazar para no perder el formato y le doy pegar. ¿Ok? 219.10 es lo que corresponde. La de 10 3/4, 273 cerrados. 273 parece que es correcto. Y me voy a la última para verificar. O una intermedia, la de 42. Son 1066.8, la de 42 pulgadas. 1066.8 es correcto. ¿Okay? Bueno, este dato tendré el cuidado de evaluarlo, de revisarlo en las demás. No siempre es un dato que se da por conversión. Hay que ser cuidadosos con la información. De no haber sido así, el procedimiento que haríamos es exactamente el mismo, ¿no? Haber copiado todos, cambiar la orientación y pegar por magnitud, es decir, seleccionamos todos, revisemos que están todos seleccionados, le doy copiar, le indico pegar, valores, formato de celda, número, con separador de miles, aceptar, ¿sí? Y le daríamos en datos, ordenar, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahí hay un proceso por conversión, le doy copiar y simplemente le diríamos acá, en lugar de que se tratara de una fórmula, pégame los valores, ¿ok? Y ahí está, exactamente la misma información.
y elimino estos. Tengo el diámetro entonces ya puesto en la tabla. El siguiente proceso implicaría la determinación del diámetro, según esto, el diámetro interior real. Pero ese dato no es el que yo tengo disponible. El dato que yo tengo corresponde al espesor de la pared. ¿Ok? Aquí es donde tendríamos el cuidado de identificar lo que está ocurriendo con cada uno de los diámetros comerciales, ya que, por ejemplo, una tubería de 6/5 octavos inicia con 4.37. Si ustedes observan, el siguiente de 8 no tiene 4.37, sino que su espesor empieza en el de 4.78 y termina en el de 9.53. 4.78 repite el de 10, el de 12, de 14, 16, pero el de 18 ya no tiene el 4.78, sino que está iniciando en el de 6.35. ¿Ok? Este detalle es importante considerarlo. No todos los diámetros trabajan con los mismos espesores. Esto, como parte de la información, pues sí es importante tenerla bien revisada. Y bien, en función de ese espesor, yo podré obtener el diámetro interior, pero para ello tengo que determinar el espesor que es variable para cada uno de los datos. Bueno, vamos a tomar en consideración que para poder resolver esta situación de un diámetro, de un patrón de comportamiento variado con respecto a nuestros valores, lo que les voy a compartir es lo siguiente. Para poder identificar con respecto a qué diámetro estoy trabajando, voy a hacer lo siguiente. En esta celda, ¿sí?, que corresponde al mismo renglón en donde está ubicado el diámetro, aquí voy a utilizar la instrucción, el signo igual, y le vamos a poner un identificador de diámetro. Voy a hacer una concatenación, diam, guión bajo, cierro comillas, espacio, ampersand, que sería el símbolo que tengo al presionar mayúscula 6, según el teclado, ampersand para concatenar, y voy a seleccionar la celda en donde está el diámetro. ¿Ven? Doy enter y me queda un valor así. ¿Sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Al diámetro que tengo, vas a ponerle en una anteposición la palabra diam con el guión bajo como un símbolo de unión en lugar de utilizar el espacio. Explicaré en un momento por qué, ¿no? Pero este número así fraccionario se ve complicado, ¿sí?, para ponerlo como un nombre. Entonces voy a agregarle, en donde tengo la referencia del diámetro, que solamente me muestre el entero. Ajá. Le voy a dar entero, selecciono, cierro paréntesis, y en este momento ya me dice diámetros de 6, ¿no? Aquí sí puedo correr la celda, corro la fórmula y entonces me queda un identificador de diámetro de 6
diámetro de 8, diámetro de 10, que es una expresión correspondiente al diámetro que yo estoy revisando. Bien. Si yo quisiera identificar el espesor, yo podría, en relación al contenido de esta columna, decirle a Excel que aquí me voy a la opción de datos, validación de datos, y le voy a dar validar datos y me despliega este recuadro. Este recuadro me señala que como parte de la configuración de la celda dice que acepta cualquier valor. Esa es la configuración general. Yo no quiero que me muestre cualquier valor, sino que a mí me da una lista de valores. Esta lista de valores, al momento en el que yo la selecciono, me va a indicar que debe de tener un origen. ¿De dónde va a tomar ese origen? Voy a darle clic aquí y me voy a seleccionar los espesores en milímetros que corresponden a la tubería de 6 pulgadas. Le doy clic nuevamente, le doy a aceptar. Y en ese momento, si yo le doy clic a la celda, dense cuenta que haberla configurado con esa validación de datos, a diferencia de las demás, cuando yo me posiciono en ellas, no me despliega esa flechita de lista. Solamente en esta lo está haciendo. ¿Sí? Validación. ¿Lo ven? Entonces, aquí, con esta parte, pues yo podría seleccionar. Y una vez seleccionado el espesor, ok, entonces aquí yo ya puedo aplicar una expresión que señale que el diámetro interior de mi tubería sería el diámetro exterior menos 2 veces el producto del espesor que yo tenga seleccionado, y le doy a aceptar. Obviamente, si yo selecciono aquí cualquier espesor, en automático ese dato se deberá de ajustar. ¿Sí? Pero esta expresión, si yo le doy copiar y pegar, veré que voy a perder el formato, no se preocupen. Le doy pegar, ya se convierte en una lista, pero la lista, en el caso de la tubería de 8 pulgadas, veamos qué sucede en la validación de datos, quedó anclada a las celdas que corresponden a la tubería de 6 pulgadas. No es lo que a mí me interesa hacer. ¿Ok? Bueno, para resolver eso, es precisamente que declaramos nosotros un nombre. ¿Cuál es el objetivo de este nombre que indicamos aquí? Bien, precisamente se trata de lo siguiente. Estos espesores, permítanme dejar anclado ahora en este lado, inmovilizar, movilizar y repito, inmovilizar, para que cuando yo me desplace, tengo en este momento, en este rango, los diámetros de la tubería de 6 pulgadas. Estos son los espesores que corresponden al diámetro de 6. Si yo me posiciono sobre cada una de las celdas, el identificador de celda me da como nombre de esa celda, que es la celda C7,
relacionando la columna y el renglón. La C8, C9 y así sucesivamente hasta la C15. Si yo la selecciono en este momento, estas son celdas que están de forma individual identificadas de acuerdo a la referencia que ya mencionamos. ¿Qué sucedería si yo las agrupo como una familia de datos correspondientes al diámetro de 6? Es decir, ese nombre que creamos acá, lo voy a copiar, voy a seleccionar aquí, y una vez seleccionadas las celdas en donde están los espesores, me voy al cuadro de nombres y le voy a dar insertar y le doy enter. ¿Qué observamos? Que si yo me posiciono por separado en cada una de las celdas, siguen siendo las celdas de acuerdo a la referencia de la hoja de cálculo. Pero si yo las selecciono en conjunto, ya las identifica como una familia con el nombre diámetro de 6. Lo mismo voy a hacer con el siguiente bloque, copiar. Voy a seleccionar las de 8 pulgadas. Teniéndolas seleccionadas, me voy al cuadro de nombres y le doy pegar, le doy enter. Y así sucesivamente voy a relacionar todas las celdas correspondientes a cada uno de los nombres de las familias que tenemos, para nuestras diferentes bloques de diámetro. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. En este momento se tiene ya identificados cada uno de los rangos de espesores, las celdas que corresponden a cada diámetro, en este caso diámetro de 6, diámetro de 8, diámetro de 10, diámetro de 12, diámetro de 14 y así sucesivamente. Revisaremos el último que ya lo tenga. Aleatoriamente aquí este intermedio, diámetro de 42, diámetro de 48. ¿Sí? Sí. Este procedimiento, que era algo parecido a lo que hicimos aquí con la cuestión de la lista, ¿sí? Déjame explicar aquí nada más la cuestión del formato. Esta lista fue creada tomando como referencia que la información que estamos trabajando proviene de la parte de datos y una validación de datos que condicionó un rango, que es el que nos marca aquí con una línea punteada de selección. Bien, como este rango ya está identificado como una familia de datos, ahora lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a apoyarnos en una función que va a ser indirecto. La función indirecto le vamos a decir que sea de acuerdo con el nombre del dato que tenemos acá. Y observen que está dejando anclado o fijo tanto la columna como el renglón. Voy a quitarle el signo de pesos para que sea dependiendo del renglón correspondiente como una fórmula. Y le voy a decir aceptar. ¿Ok? En este caso voy a tomar, voy a copiar y voy a correr toda esta
acá, ¿sí? Y le voy a dar Enter. Por cuestión de formato, nada más me voy a fusilar el formato de aquí. Nada más es cuestión de presentación. Y bueno, para esto entonces, ahorita me da para la tubería de 6 pulgadas un rango de 4.37 a 9.53, que es lo que corresponde a la tubería de 6 pulgadas. ¿Ok? Para este, igual, aparentemente son los mismos valores, pero vámonos a datos, validación de datos. ¿Sí? Y en este rango, fíjense qué está ocurriendo. Ya me está seleccionando las que corresponden al indirecto que está asociado con el diámetro 8, que es la familia, está identificando la familia del diámetro 8. Aceptar. Si ustedes observan, por ejemplo, una donde tengamos rango diferente es la de 10. En la de 10, que es esta, si yo selecciono el diámetro menor de la de 10 es de 4.78, pero el espesor, perdón, el espesor mayor ya no es de 4.78, ya no es de 9.53, sino que 11.13, ¿sí? Porque ya está asociando con el valor que le corresponde al renglón que dejamos acá, cuyo nombre está asociado a esta familia de datos. ¿Sí? Esto nos permitiría entonces seleccionar un espesor de acuerdo con los valores que correspondan a cada diámetro, y aquí entonces lo único que habría que hacer es correr la fórmula para seleccionar entonces ahí, y con esto calcular el valor que nosotros le damos por referencia. ¿Ok? Bien. Yo sugeriría que estos fueran marcados en rojo para que fuera por selección. Y aquí ustedes pueden elegir entonces que todos estén empezando con el primer espesor que tienen, para que podamos tomar como referencia el comportamiento mínimo de nuestra tubería. Ahí ninguno ha cambiado. Aquí ya empiezan a haber cambios. Vamos a ver que no todos tienen, por ejemplo, el 14, el espesor menor, vamos a ver. Así sí tenía el de 4.78. No llegué hasta la parte superior. Tiene el de 4.78. Vamos a ver si alguno de ellos inicia en el de 18, es donde ya no tengo de 4.78. Veamos. 4.78, 4.37 el primero. En el segundo ya hubo un cambio, el menor es de 4.78. 4.78, me dijo que en la de 18 ya no tiene 4.78. Quiero revisar. Exacto. Es de 6.35 el espesor menor. Es correcto, miren. ¿Lo ven? Esto quiere decir entonces que mi función sí está identificando correctamente los espesores que le corresponden a cada diámetro comercial de acuerdo con la información que nos proporcionó el fabricante. Bueno, esto sería entonces para poder hacer una consulta en una matriz en donde yo controlo una familia de datos. Lo interesante aquí es ahora lo siguiente, que este espesor se vincula con diferentes cédulas de fabricación y diferentes clases. ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer a continuación es entonces
estas dos clases o cédulas, voy a pegarlas. Aquí voy a hacer un transponer, ¿sí? Voy a separar la combinación, ¿sí? Y bueno, tratándose solamente de dos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy tomando el nombre y quito todo. Es una forma ahí media rudimentaria de hacer ese proceso. No le voy a poner color, no van a estar en negritas, texto en automático, ¿okay? Y sin bordes, ¿ok? Bueno, estos dos términos los voy a dejar acá, son las cédulas de fabricación, y quiero que eso aparezca en esta parte. Aquí voy a dejar la selección, voy a combinar, voy a decirle datos, validación de datos, cualquier valor, no, una lista con origen en donde, aquí, en estas dos que son las clases. Le doy enter, aceptar. Entonces aquí yo puedo elegir que sea la clase ASTM, es esta, o bien clase API5L, que es esta. La intención es ejercitar. Si yo selecciono la ASTM, estas tiene solamente estas dos cédulas. Si yo selecciono la API5L, esta tiene todas estas, ¿ok? Bueno, vamos a ver, vamos a copiar acá. El procedimiento sería semejante. Vamos a ponerlas, en este caso, bueno, pegarlas como tal. Estas son las cédulas, ¿sí? Para esta cédula, de fabricación, para cada una de ellas, tendríamos un correspondiente rango de subclasificación. ¿Qué es lo que quiero hacer entonces? Voy a hacer algo semejante. Aquí voy a explicar. Fíjense, si yo tomo esto como, voy a empezar con este. Tomo este como nombre, le doy copiar, selecciono las dos celdas, las voy a convertir en una familia de la cédula ASTM y le ponemos el nombre, insertar y enter. ¿Ok? Bien. Si yo hago el mismo procedimiento con este término, API5L, le doy copiar, selecciono las clases, elijo, le doy enter. ¿Qué ocurre? Se ha quejado. Debe introducir una referencia válida a la que desee ir un nombre válido. Aceptar. No lo reconoció. ¿Cuál es el problema que tiene? Ustedes observan acá. Tengo dos, pero al identificar el nombre no reconoce los espacios. Yo tendría que poner aquí un concatenador que sería el guión bajo. Voy a reemplazar el espacio por un guión bajo y como tal voy a dejar aquí este término, ¿sí? Voy a copiar este nombre, copiar, selecciono las clases correspondientes a la cédula y le doy pegar y le doy enter. En este momento ya las reconoció, ¿sí? Los nombres de las familias no tienen que estar separados por espacios, sino que tiene que ser una referencia con caracteres continuos. Dense cuenta que al modificar esto,
¿Qué ocurre aquí en la lista? En la parte baja, si se dan cuenta, el espacio ya fue sustituido porque se está pegando al contenido de este rango de celdas que le dimos. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, vamos a combinar las celdas, vamos a irnos a datos, validación de datos, una lista. Aquí no va a ser una lista libre, cualquiera, de rango de celdas, sino que con la indicación de un indirecto asociado a quién, a esta celda. ¿Sí? Y le doy enter. Aquí en este caso, como es solamente depende de acá, no del contenido de variación del renglón como lo hicimos aquí, puede quedar anclada tanto de la columna como del renglón, y le doy a aceptar. Si le digo que la cédula es ASTM, las clases es la A120 y la A53B, de la cual podré elegir cualquiera de ellas. Si le digo que es API5L, la cédula, entonces la clase sería B, inicia con la B hasta la X70. ¿Ok? Entonces, tanto estas dos celdas serían por selección. Voy a darles color rojo, que indicaría que es variable de acuerdo con la selección. Estas no hay cambio, aunque son términos que están asociados con la información del manual del fabricante. Estas corresponden al diámetro nominal, esta se calcula y esta es por selección. ¿Sí? Hasta ahí la información para poder elegir por lista. Vamos a una búsqueda por matriz. Aquí la búsqueda por matriz pues se hace un poco más compleja, porque a mí me interesaría que me diera, de acuerdo con la cédula de fabricación, la clase que yo elegí, el valor de la presión de trabajo. Y esto se vincula con el espesor que he señalado. ¿Sí? Yo puedo tener un espesor el más pequeño, que sería de 437. Aquí puedo incluso, para darle uso al selector, este rango, puedo irme a inicio, formato condicional. Si este es igual a quién, al valor que yo indique aquí en esta celda en particular, ¿sí? Le voy a decir que la deje, bueno, en este sentido lo dejaría con, voy a darle un formato personalizado. La fuente va a estar en negritas, el color va a estar en blanco, ¿sí? El relleno se lo voy a poner en azul, ¿sí? Aceptar, aceptar. Como lo ven, resalta el dato que está coincidiendo con el espesor que estoy seleccionando. ¿Ven cómo cambia? Entonces, de acuerdo con la selección del espesor, yo tengo la ASTM en la tubería de 6 pulgadas A53B, el valor tendría que darme es este, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir trabajando esto poco a poco para que ustedes puedan ir nutriéndose de algunas funciones de selección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay diferentes funciones de búsqueda. En esas funciones de búsqueda
están, por ejemplo, cómo utilizar las funciones índice y coincidir. Estas dos celdas son las celdas que yo tengo de selección. Ok, les voy a explicar entonces las funciones índice y coincidir. Esta función índice y coincidir se va a vincular específicamente con la cédula que tenemos aquí, que es la que tiene el patrón de variación que se asocia con las presiones. ¿Ok? Bueno, esto implicaría entonces en esta celda, la que tengo en la parte inferior de la tabla, le voy a poner igual a coincidir. Ajá. Selecciono valor buscado, el que yo tengo aquí. ¿Ok? Ese valor es el que yo estoy buscando de acuerdo con el dato que estoy seleccionando. Le voy a dar F4. Ahora, la matriz de búsqueda va a ser esta. La matriz de búsqueda es esta, a la cual también le doy F4 y se posiciona según esto pesos para cada uno de los rangos. Coma, tipo de coincidencia, quiero que sea una coincidencia exacta. Si selecciono con el doble clic o simplemente le pongo 0, con eso cumple. Y en este momento, fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahí creo que tengo el rango visible. Si yo selecciono A53B, me está indicando que es el número 3. Si yo hubiera elegido el A120, me dice que es el número 1. Ojo, porque la selección es la ASTM, que la ASTM se controla estos dos valores. Si mi selección hubiera sido la API5L, aquí las opciones no es la A120 y la A53B, sino que es la B y las X en los diferentes valores que me registra aquí. Si le doy la B, me dice que es el valor 5. Lo que está ocurriendo es que cada uno de estos términos está concatenado en dos columnas. Columna 1, 2, 1, 2, columna 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, por eso me está dando los valores nones, ¿sí? Que es donde inicia el posicionamiento de mi valor, ¿sí? Continuamos entonces ya con nuestro seleccionamiento. Ya hemos identificado dónde estaría la columna de acuerdo con la clase de la tubería que estamos eligiendo, ¿verdad? Y esto asociado con las diferentes cédulas, que son dos solamente, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, el indicador ya nos está facilitando esta situación de localizar la columna correspondiente en la parte vertical. Vámonos a la parte del renglón en el que está señalado nuestro espesor de pared, de acuerdo con el diámetro. Esa parte voy a configurarla aquí. Ahorita lo estoy haciendo por separado. Voy a hacerlo aquí para después poder estructurar una expresión general integral, ¿sí?
Aquí lo que necesito es identificar con el coincidir. El valor buscado es el espesor, coma. La matriz buscada, que es la que señala en esta parte, tendría que estar vinculada con el diámetro que yo estoy revisando. Ojo aquí, ¿quién va a ser la matriz? Pues la matriz va a estar asociada al diámetro que tiene este nombre, es decir, la familia de datos que recibió por nombre el término que le dimos acá. Entonces, esta matriz buscada le voy a poner indirecto, aquí aparece, indirecto, y la referencia es esta, ¿ok? Cierro, le doy coma, y ahora el tipo de coincidencia que sea también una coincidencia exacta. Doble clic y cierro. Revisen que este es el resultado que nos dio. En este momento me está arrojando 2. Para el diámetro de 6 pulgadas, este valor está en la posición 2 de acuerdo con la matriz. Al menos coinciden. ¿Qué pasa si yo cambio a 5? Me marcó, es la posición 3 y aquí se ajustó a 3. Veamos, cualquiera es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posición 8, que es lo que me arrojó acá. ¿Ok? Veamos si funciona para los demás diámetros. Voy a indicarle pegar fórmula. Ahí está. Todos los demás tienen valor 1. ¿Qué ocurriría aquí? Voy a seleccionar el 5.56 y el 5.56 para el de 8 es el 3. Vamos a hacer el mismo, bueno, el mismo referente, ¿no? Este conjunto de datos, el formato condicional sería todos los valores que sean igual a, ¿qué valor? El que nosotros elijamos acá para la de 8, ¿no? ¿Qué formato condicional va a tener? Es un formato que dijimos era personalizado, con el relleno en azul, con la fuente en color blanco y con negritas, ¿no? Aceptar, aceptar, ¿no? Ustedes observan en esta parte, de acuerdo con el comportamiento que nos está dando, veamos cualquier otro. El 7 me dice que es la posición 6, la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto. Entonces mi fórmula está trabajando correctamente. Entonces, esta fórmula identifica el renglón. Esta fórmula identifica la columna. Mi valor estaría en kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, este me da la columna, este me da el renglón. Ahora voy a combinar estas dos posiciones. Esto lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a copiar esto. Lo voy a cortar. La función con la que me voy a apoyar ahora es la función índice. La función índice señala una matriz. Esta matriz tendría que estar vinculada al rango de datos que yo estoy buscando. Esta matriz, bueno, se va a asociar precisamente a este rango de datos para la celda 6. ¿Sí?
perdón, para el diámetro de 6 pulgadas, mi matriz es esta. ¿Estamos de acuerdo? Esa matriz, que es la de búsqueda, me pide la fila. La fila me la da el espesor que yo elija, que es la parte que corté. Le voy a dar pegar, coma, y se complementa con el número de columna, el cual puede ser opcional. Ese número de columna tiene un dato. En este momento lo voy a cerrar hasta aquí. ¿Sí? Me indica que es un valor. Y lo cerré porque lo que voy a hacer es que esa estructura de datos yo la estoy controlando con este índice que voy a copiar acá. Esta es la que me da la columna. Le voy a decir copiar. Le doy enter. Regreso a la función. Y aquí en donde tengo pendiente el paréntesis, le voy a dar pegar. ¿Ok? Veamos qué ocurre. Ahora lo que voy a hacer es toda esta matriz, que es la que tiene la información de las presiones de trabajo. Le voy a decir formato condicional. El valor va a ser igual ¿a quién? El valor va a ser igual al que obtuve aquí. Dense cuenta, está encontrando dos coincidencias. Ajá. Y el formato va a ser el formato negritas, blanco, pero el fondo o el relleno, bueno, lo voy a cambiar ahora a que sea este. Aceptar. Aceptar. Ok. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, que no solamente la clase A53, ¿sí? No solamente la A53, por lo que tenemos aquí, coincide. Que el valor que a nosotros nos interesa es este, ¿no? Porque esta es la que está cumpliendo con las características de selección de acá. Si yo hubiera escogido la API 5L con ese espesor, coincide siempre y cuando aquí tenga yo la selección de la B. Ajá. Pero si yo escogiera el X42, vean cuántos. Ajá. Entonces, finalmente, lo que estoy buscando es que me indique que si en esta columna con este renglón, bueno, aquí lo que puedo hacer es, fíjense, vamos a ponerle acá un formato condicional, que el número sea igual a quién, del valor este, ¿no? La selección, un formato personalizado, fondo negro, con fuente color blanco y negrito, ¿no? Aceptar. Bueno, el que cumple con nuestra coincidencia es el que hace el cruce de datos con la columna que tengo seleccionada. Este tendría que ser el valor, ¿no? Entonces, de esa forma, yo quitaría de aquí todo lo que es el formato condicional. Para retirar un formato condicional, se le indica aquí simplemente borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y ya, ahí desaparece. Entonces, el valor correspondiente es el que tiene el cruce de datos, que sería este, ¿no? Según la clase, según el espesor. Veamos si funciona. En este caso tendría entonces 136, 136, ahí está funcionando. Voy a ver ahora, con respecto a estos valores, copiar y vamos a pegar sobre la fórmula. Ajá. Fórmula y veamos lo siguiente. Una clase
API 5L X42 en la de 8 que tiene 792, este tendría que coincidir con este valor de 160. Y ojo, aquí ¿qué pasó? Veamos lo que tengo acá. ¿Qué es lo que no se ajustó? ¿Qué es lo que no se movió? Dense cuenta, lo que no se movió fue entonces mi selector está aquí, pero la matriz de búsqueda quedó arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente desplazarla, ¿no? Le doy Enter y veamos si ya coincide. 160 es correcto. ¿Sí? Aquí ya coincide nuestro valor para la selección que tenemos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar para cada diámetro. Está buscando este diámetro con esta matriz, pero con esta matriz de renglón, con esta coincidencia de clase, pero la matriz tendríamos que ajustarla. Entonces, esta matriz se va al rango que corresponde de acuerdo con el diámetro. ¿Sí? Y en ese momento, la coincidencia ya es correcta. ¿Sí? La matriz, estoy para la de 14. Esta matriz se va a ajustar al rango de la tubería de 14. Veamos, es la de 14 la que estoy buscando, la que estoy trabajando, y es la de 14 pulgadas. Ojo nada más con el posicionamiento para que no se equivoquen en dónde está la matriz o rango de búsqueda. Por eso es importante, si la matriz no coincide, entonces nada más ábranla para las necesidades que tengamos. ¿Sí? Me quedó la duda de la de 12. Veamos aquí. La de 12 no fue ajustada. La de 12 está abajo. Esta es la de 12. Y esto es lo que hay que tener cuidado nada más al estructurar sus funciones, ¿no? Bueno, aquí ya podrán ustedes ir ajustando sus datos con el formato condicional para poder ver la coincidencia en cruce. Pero, bueno, lo que tenemos ya en este momento, pues nos permite identificar los valores de las presiones, así como los diferentes espesores, en una tabla en donde ustedes pudieron aplicar las funciones índice, coincidir, así como también algunos elementos o funciones como el indirecto para la formación de listas y familias de datos. Espero esta información sea adecuada para lo que ustedes necesitan. Es una estructura mucho más compleja, pero mucho más versátil cuando la aprendemos a usar. Practíquenlo. Cualquier duda, estoy a su disposición para checar. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Hasta luego.